Y aquí vemos al gran pontificador Zig. 6. El Plender anunció sus iridiscentes plumas de la cabeza, temblando con un desdén apenas contenido, el camino evolutivo completamente desconcertante que llevó a los seres humanos a no tener armadura natural. Lo que sea hizo clic en la siguiente diapositiva, que mostraba un esqueleto humano al lado de lo que parecía ser un tanque. Sus huesos son tan frágiles que pueden romperse por sus propios vehículos terrestres primitivos. Simplemente absurdo. La tercera fila de la recientemente renovada cámara principal de Galactic Unity C. Sophie Chen estaba ocupada tratando de atrapar un Puukumus Shiny en Pokémon Ultra Sun. El hecho de que los extraterrestres reales estuvieran dando una presentación sobre lo patéticos que eran los humanos no le interesaba casi tanto como completar finalmente su Pokédex Alola. Además, después de 6 meses de visitas diplomáticas extraterrestres regulares a la Tierra, la novedad se había desvanecido. Su lamentable ciclo de maduración, el Plender de Ziggs continuó, susurrando sus túnicas ceremoniales mientras hacía un gesto dramático hacia una tabla de crecimiento. 18 ciclos solares completos. Antes de alcanzar incluso la madurez física básica, nuestra propia descendencia noble emergió, completamente formada después de solo 2 rotaciones estándar, ya versada en 73 formas de combate cuántico y etiqueta adecuada para la cena. Sophie levantó la vista brevemente de su juego, aunque solo fuera porque la voz del embajador joniano de la CRA había alcanzado un tono generalmente reservado para cantantes de ópera o perros en apuros. Sus plumas de la cabeza estaban ahora completamente extendidas, creando un patrón hipnótico de azules y púrpuras que le recordaban esas antiguas visualizaciones de Windows Media Player. Su padre siempre sentía nostalgia por Marcus, susurró, dándole un codazo a su mejor amiga, que en realidad estaba tratando de prestar atención. Mira esto. Rápidamente dobló sus notas de clase en un avión de papel, agregando algo de arte brillante con un dibujo de la cara del embajador que parecía particularmente sorprendido. Marcus trató de mantener su expresión seria. Estaba decidido a convertirse en el primer Crown humano de la Tierra y pasante diplomático. Después de todo, pero no pudo evitar sonreír cuando Sophie lanzó el avión de papel con una trayectoria perfecta hacia la cabeza de su maestro y, quizás lo más atroz, Ziggs. El Plender de Ziggs tronó completamente, ajeno al drama del avión de papel que se desarrollaba debajo de su podio flotante. Hay una completa falta de armas naturales, sin glándulas de plasma ni garras de fase cuántica, ni siquiera habilidades psíquicas básicas. Requieren herramientas artificiales para todo. El avión de papel hizo un arco elegante a través del aire, captó una corriente ascendente de los controles ambientales de la cámara y navegó directamente a través de uno de los gráficos holográficos del embajador. La proyección parpadeó y provocó lo que se suponía que era un gráfico muy serio sobre el músculo humano, densidad, para mostrar brevemente un emoji poco favorecedor. La señorita Rodríguez te va a matar, Marcus, susurró tratando de no reír mientras su maestra buscaba frenéticamente la fuente de la interrupción. Sophie se encogió de hombros. Ya volvió a su cacería de Pokémon. Primero tendrá que atraparme. Según nuestro distinguido orador aquí, los humanos son terribles para ponerse al día en el podio flotante. Ziggs, el Plender del sexo, había pasado a un análisis detallado de los tiempos de reacción humanos, completo con imágenes en cámara lenta de personas que se estremecen ante ruidos inesperados. Solo mira estos reflejos. Es absolutamente vergonzoso, porque en el tiempo que le toma a un humano procesar el peligro, un noble CRA loniano podría haber compuesto 3 poemas épicos y negociado un pequeño acuerdo comercial. ¿Sabes qué es realmente vergonzoso?, Sophie murmuró finalmente, atrapando su brillante Pumu, después de lo que parecieron horas de reinicio suave, pasar tanto tiempo contándoles a todos lo débiles que somos en lugar de hacer literalmente cualquier otra cosa. Sophie descubre los planes de invasión. Guardó su juego y comenzó a doblar otro avión de papel, esta vez agregando algunas modificaciones de alas que había querido probar. Marcus miró nerviosamente entre su amigo y el embajador, cada vez más animado. Tal vez deberíamos escuchar realmente. Esto podría ser un asunto diplomático importante, créanme, dijo Sophie, apuntando con cuidado con su diseño de avión mejorado. Si algo realmente importante sucede, será mucho más interesante que esta presentación de PowerPoint. No tenía idea de lo correcta que estaba a punto de estar, o no.
murmuró Sophie palmeándose los bolsillos. Frenéticamente mientras la multitud se filtraba. Para el almuerzo diplomático su tarjeta holográfica de Charizard, firmada por su abuela antes de fallecer faltaba. La última vez que la tuvo fue durante la conferencia del embajador cuando ella le estaba mostrando a Marcus cómo la luz de los proyectores holográficos lo hacía más brillante. Los alcanzaré. Les gritó a sus compañeros que ya estaban girando hacia la cámara principal. La señorita Rodríguez estaba demasiado ocupada tratando de evitar que otros dos estudiantes intentaran comunicarse telepáticamente con la delegación andromedana como para notarla partida de Sophie. Las enormes puertas de la cámara principal ya estaban Celadas. o propósitos de seguridad, pero Sophie había pasado suficiente tiempo jugando para saber que siempre había una ruta lateral. Seguro que el corredor de servicio que había notado antes, aunque definitivamente no estaba planeando posibles sitios de lanzamiento de aviones de papel, conducía a una entrada de mantenimiento. Estaba a mitad de camino a través de la puerta secundaria de la cámara cuando las voces resonaron desde el interior, lo que la hizo congelarse a medio paso. Una demostración absolutamente infalible de su inferioridad. Esa fue definitivamente la voz del Splendor del sexo Z, aunque carecía del floreo teatral de su presentación. Los mechs de batalla bloqueados cuánticamente ya están en posición. Sophie miró cuidadosamente alrededor del marco de la puerta. El embajador y varios otros CRA lonianos estaban apiñados alrededor de una pantalla holográfica. Las plumas de su cabeza se movían de emoción, pero el comandante supremo, uno de ellos, preguntó, ¿es realmente necesaria una demostración militar? La presentación en PowerPoint fue bastante convincente. PowerPoint es para burócratas. El Splendor de Ziggs se quebró. No, lo que necesitamos es una demostración práctica, solo una pequeña invasión puramente educativa, por supuesto. Los mechs de batalla seguirán sus patrones de ruta predeterminados ejecutando su programación con precisión perfecta. Operan en protocolos bloqueados cuánticos que los hacen completamente invulnerables a cualquier posible contramedida. El holograma mostró lo que parecían pavos reales. Robóticos gigantes, cada uno moviéndose en patrones geométricos rígidos. Los ojos de Sophie se entrecerraron mientras observaba sus movimientos. Algo en ellos parecía extrañamente familiar. Las leyes de la física en sí mismas hacen que nuestros mechs sean imparables. El Splendor de Ziggs continuó orgullosamente. Solo pueden ser afectados por fuerzas que cumplan con su estado de bloqueo cuántico. Es completamente imposible. Un sonido de notificación de la tableta de Sophie cortó el aire como un cuchillo que había olvidado silenciar después de atrapar a su Pokémon Shiny. ¿Qué era eso? La cabeza de Zexis Splendor giró hacia su escondite. El guardia revisó el perímetro. Sophie ya estaba pensando más rápido que sus pies. Tenía que contarle a alguien sobre la invasión, pero mientras reproducía el holograma en su cabeza, algo la seguía molestando. Esos patrones de movimiento le recordaban a algo de uno de sus juegos. Se detuvo de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la golpeó. Los mechs se movían exactamente como los jefes de los videojuegos de la vieja escuela. Patrones fijos, caminos predeterminados, incapaces de desviarse de su programación. Sophie miró su tarjeta de la suerte de Charizard que había visto. Inmediatamente después de entrar en la cámara, había caído debajo del podio flotante. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Creen que son imparables porque son un club de juegos. Se reúne. Sigue reglas inquebrantables, susurró para sí misma. Oh, hombre, claramente nunca han conocido a un Speedrunner. El robot de batalla CRI de Jonia. Llegó exactamente como estaba previsto. Habían enviado un comunicado de prensa con un itinerario completo, incluidas las zonas horarias y las ubicaciones de observación sugeridas. Sophie observó desde la ventana de su dormitorio cómo él primero pasó pisando fuerte frente a su casa, moviéndose en perfectos giros de 90 grados como si alguien lo hubiera programado usando el logotipo. Por eso siempre lees las notas del parche, murmuró, documentando los movimientos del robot en su cuaderno de la guía de estrategia de Pokémon. Había reutilizado la sección de la tabla de reproducción para rastrear patrones de patrulla en su TV. Las transmisiones de emergencia mostraron vehículos militares enfrentándose a los robots con resultados predeciblemente inútiles. Los misiles
Rebotaron en sus escudos cuánticos bloqueados. Los aviones de combate no pudieron obtener objetivos. Un comandante de tanque particularmente frustrado aparentemente estaba tratando de desafiar a un mech a un combate cuerpo a cuerpo. El teléfono de Sophie vibró. Era Marcus. ¿Estás viendo esto?, preguntó. Los militares se están volviendo locos. Mi papá dice que están probando todo, pero nada puede tocar estas cosas. Sí, porque no lo están mirando, ¿verdad?, dijo Sophie dibujando otro diagrama. Estos mechs funcionan totalmente con la lógica de los videojuegos. Mira esto. Cuenta cuánto tarda ese en completar su ruta de patrulla. Hubo una pausa mientras ambos observaban al mech más cercano pasar de nuevo por la casa de Sophie. Exactamente 64 segundos, dijo Marus. ¿Y qué, entonces? Eso es una potencia de 2. Cronometraje clásico de los videojuegos y mira cómo gira. Es como si estuviera en una cuadrícula como en Pokémon cuando caminas por Tall Grass. Excepto que es mucho más obvio porque es, ya sabes, un pavo real robot gigante, el mech. Pasó de nuevo justo a tiempo. Abajo. En el centro de comando militar reunido apresuradamente, anteriormente el patio de comidas del centro comercial local, la general Sandra Martínez se enfrentaba a una crisis de proporciones tanto militares como relacionadas con la cafeína. ¿Qué quiere decir con que publican sus planes de batalla?, exigió ella, agarrando su 7º café de la mañana. Especificaciones técnicas completas. Mamá, un oficial subalterno informó que subieron todo a su cuenta oficial de Instagram espacial. Lo llaman Operación Demostración Educativa de la Incompetencia Humana. Ya es tendencia y los sistemas de bloqueo cuántico, según sus especificaciones, los mechs están bloqueados en patrones y protocolos específicos que literalmente no pueden desviarse de su programación. Sophie había estado tratando de llamar la atención de alguien durante 20 minutos. Finalmente recurrió a pararse en una mesa en el medio del centro de comando, agitando su cuaderno. ¿Alguien notó que se mueven exactamente como los viejos juegos de Nintendo? Varios soldados se giraron para mirarla. La joven general Martínez comenzó. Esta es una operación militar. No. En serio, Sophie abrió su cuaderno. Miren estos patrones. Están usando los mismos algoritmos de búsqueda de rutas que los enemigos fantasmas en Pac-Man y sus patrones de ataque están totalmente copiados de los jefes de Mega Man. El tiempo, los movimientos, todo, no son invencibles. Solo se ejecutan con reglas de videojuego muy estrictas. Así que alguien, por favor, saque a esta niña del lado general. Mientras la seguridad la escoltaba afuera, Sophie se dio cuenta. Algo en una de las pantallas de comando. Un mech se acercaba a un sitio de construcción, siguiendo su camino predeterminado. Perfectamente, espera, ella gritó. ¿Qué pasa si no pueden completar su patrón de movimiento? Si hay algo en el camino que no estaba allí cuando planearon la ruta es suficiente, dijo el guardia de seguridad con firmeza, pero Sophie Marcus estaba esperando afuera. Vi todo en la transmisión en vivo. ¿Qué vamos a hacer? Sophie sonrió sacando su teléfono. Vamos a llamar al club de juegos, a todos ellos, si los adultos no escuchan bien. Pero apuesto a que a Jenny de la Liga Pokémon le encantaría ayudar a explotar alguna IA enemiga rota. ¿Y no que corrió Dark Souls con los ojos vendados? ¿De verdad crees que un grupo de jugadores puede detener una invasión alienígena? Piénsalo, dijo Sophie. Ya enviando mensajes de texto furiosamente. Estos mechs están funcionando de la manera más predecible. Programación, nunca pueden romper el protocolo, y quién es mejor rompiendo videojuegos que los speedrunners. Su teléfono vibró con respuestas casi inmediatamente. El club de juegos estaba en marcha. Está bien. Sophie dijo que sacar los planes de batalla extremadamente detallados de los lonianos de la CRI en su Instagram espacial. Lo primero que tenemos que hacer es trazar un mapa de cada ruta de patrulla. Luego buscamos exploits ambientales. Si estas cosas funcionan como jefes de videojuegos, tiene que haber una manera de engañarlos. Ya sabes, como cuando encuentras una manera de vencer a un jefe, esa no es la forma en que se supone que debes hacerlo, pero funciona de todos modos. Como hacer que un jefe se quede atascado en una esquina o hacerlo caer del mapa. El mech pasó de nuevo, todavía siguiendo su bucle perfecto de 64 segundos. Rastrea el movimiento de este. Sophie le dijo a Marcus mientras sacaba sus notas de speedrunning de varios juegos. Quiero saber cada posición de Pixel Perfect en su operación. El piso es lava. Ruta de patrulla, ¿quieres decir cada pie igual? En este caso sonrió. Estos alienígenas cometieron un gran error. Su fuerza de invasión imparable siguen
La lógica de los videojuegos, y si hay algo en lo que los humanos son realmente muy buenos. Eso es romper videojuegos de las maneras más ridículas posibles a su alrededor el sonido del hardware militar. No logrando dañar los mechs bloqueados cuánticamente continuó, pero Sophie ya no estaba preocupada por dañarlos ella. Estaba buscando algo mucho más interesante en su programación. Oye, dijo de repente, ¿sabes que sería realmente divertido si pudiéramos conseguir que una de estas cosas se convirtiera en muñeca de trapo? Marcus miró al pavo real mecánico gigante mientras hacía otro giro perfecto de 90 grados hacia que no importa, solo empieza a contar los pasos y que alguien me traiga un transportador. Necesito revisar esto. Ángulos y estas cosas realmente están funcionando con reglas de videojuegos de la vieja escuela. Esperen hasta que vean lo que sucede cuando empiezan a hacer speedrunning en su invasión. Bien, jugador. Informe de estado del escuadrón. Sophie llamó a través de su walkie-talkie con pegatinas de Pokémon que había establecido operaciones de comando en las paredes de su casa del árbol, ahora cubiertas con mapas de rutas de patrulla y diagramas de tiempo. Mechalfa sigue haciendo la misma ruta que informó Jenny desde su puesto de observación en el McDonald's. PLYPL es como ver a mi hermano pequeño jugar su primer juego de Mario. Adelante, gira Mickey aquí. Ustedes tienen que ver esto. Acabo de cronometrarlo con mi equipo de speedrunning. Literalmente no pueden comenzar su animación de turno hasta que la animación de caminar acaba por completo. Es exactamente como los viejos controles de tanque en Resident Evil terminado. Raj registrándose desde el sitio de construcción. Otra voz crepitó: hay como demasiadas cosas convenientes aquí. Barreras de cemento, vigas de acero, una grúa entera. Es como si alguien hubiera diseñado este nivel específicamente para derribos ambientales. Sophie sonrió y agregó más notas a su creciente guía de estrategia. Mara se sentó a su lado. Manning, la estación de suministro de refrigerios tácticos. Su madre había empacado cajas de jugo adicionales. ¿Alguien ha intentado interrumpir su ruta todavía? Sophie preguntó. Oh, hombre, te va a encantar. Esto, respondió Jenny. Recuerda ese trabajo vial que estaban haciendo en Oak Street. Puede que haya movido ligeramente algunos conos de tráfico en el camino mexicano y eso es todo. Tali se asustó y empezó a hacer esta extraña animación en bucle, como cuando un NPC se queda atascado en el terreno. Le tomó casi 5 minutos recalcular su raíz. Los ojos de Sophie se iluminaron. Perfecto, eso es exactamente lo que necesitamos. Mike, ¿cómo va el proyecto Simon 6? Increíble. La voz de Mike crepitó de emoción. Estas cosas están tan encerradas en sus patrones que si puedes predecir dónde van a pisar, puedes jugar con ellas. Ahora tengo a 3 de ellas haciendo este extraño baile. Porque seguí jugando enfrentándose a obstáculos. Solo lo suficientemente separados como para que tengan que hacer su animación de caminar completa entre cada uno a través de la ventana de la casa del árbol. Sophie pudo ver un helicóptero militar dando vueltas sobre su cabeza. Probablemente estaba tratando de averiguar porque 3 pavos reales, robots gigantes, parecían estar haciendo una rutina de NATO sincronizado en tierra. Chicos. Raj interrumpió. Podríamos tener un problema. Si a Arei, los jonianos están empezando a notar que algo pasa. Acaban de enviar un tuit muy enojado sobre la interferencia civil no autorizada en su demostración educativa. Sophie revisó Space Twitter. Efectivamente, el plender del gran pontificador CITX había publicado un hilo extenso sobre la etiqueta adecuada para las invasiones y cómo los humanos estaban arruinando la coreografía de sus formaciones de batalla perfectamente planeadas. Bien, Sophie dijo que eso significa que es hora de trabajar para la fase 2. El piso es lava. No puedes hablar en serio. Marcus finalmente habló. Casi se ahoga con su chusbox. Piénsalo. Solo puede moverse en línea recta y en giros de 90 degrees. Tienen que completar cada animación y están completamente obligados a seguir su programación. Sophie señaló sus diagramas. Si tratamos el suelo como un tablero de juego gigante, Jenny se dio cuenta de inmediato. Como esos viejos juegos de rompecabezas en los que solo puedes moverte en direcciones específicas y tienes que planificar tu ruta exactamente.
¿Y cuál es la primera regla de los juegos de rompecabezas? No caigas en la lava, todos corean a través de los walkie-talkies. Raj Sofie volvió a sus notas. ¿Cuánto tiempo te tomaría crear algunos ajustes estratégicos de ruta, llamémoslos? Alrededor de ese sitio de construcción dame 20 minutos y un poco de tiza haré que se vea como una cámara de prueba de portal perfecto. Mike sigue trabajando la rutina de Simón dice, cuanto más predecibles podamos hacer sus movimientos mejor. Jenny necesito que documentes todo, especialmente las partes divertidas que ya están en el Jenny respondió Mitik. Talk del match de natación sincronizada acaba de alcanzar 1 millón de vistas. Lo llamé. Cuando dejas que los NPC realicen sus rutas de patrulla demasiado tiempo a través del walkie-talkie, se escuchó el sonido distante de la voz cada vez más estridente de Z. Splendor. Así no es como se supone que funciona una invasión. Deja de poner obstáculos en nuestros caminos cuidadosamente calculados. Esta es una demostración militar seria. Suena como si alguien estuviera enojado porque su carrera de velocidad fue arruinada. Mike rió entre dientes. Sofie miró su guía de estrategia, ahora llena de tácticas de videojuegos adaptadas para pavos reales. Robot gigantes. ¿Sabes qué? La parte realmente graciosa es que diseñaron estas cosas para que fueran literalmente imbatibles siguiendo reglas estrictas, pero nunca consideraron que las reglas en sí mismas podrían ser la debilidad. Jenny terminó la supervisión del diseño clásico del juego. Ok, equipo. Sofie se puso de pie accidentalmente y se golpeó la cabeza contra el techo de la casa del árbol. Mostrémosles a estos alienígenas por qué nunca debes hacer que tus peleas contra jefes se ejecuten en patrones predecibles cuando hay jugadores alrededor. El piso de operaciones es lava y ahora está en progreso como si estuviera en Q. Uno de los mechs afuera comenzó su ruta de patrulla estándar, moviéndose con una precisión perfecta y predecible, completamente ajeno al hecho de que estaba a punto de convertirse en parte de el juego más grande del mundo de resolución de acertijos ambientales. Ah, y chicos, Sofie agregó, no se olviden de recortar todo. Esto definitivamente será una carrera de velocidad en el próximo. Sofie estaba en medio de su cuarto juego de mantenerse alejado con una máquina de muerte de bloqueo cuántico cuando finalmente la golpeó. Había estado viendo a un mech intentar navegar por la rotonda que habían convertido en lo que era esencialmente un juego gigante de Pac-Man con píldoras de poder dibujadas con tiza. «Oh, Dios mío», susurró. Luego agarró su walkie-talkie. Chicos, hemos estado pensando en esto de manera incorrecta. Estamos un poco ocupados. Jenny respondió, dirigiendo el tráfico alrededor de un mech que estaba entrando y saliendo repetidamente de un sitio de construcción como un roomba que tiene una crisis existencial. ¿Qué pasa? Su estado de bloqueo cuántico no los está volviendo invencibles, los está volviendo estúpidos. Sofie estaba prácticamente saltando de emoción. Son como los NPC en un juego con un camino muy difícil. No pueden romper sus reglas incluso si quieren. A través del walkie-talkie se escuchó el sonido de la voz cada vez más desesperada del Splendor does Z. No. Unidad Mech 7. No se supone que dejes de seguir la línea de tiza de ese niño. No es una ruta de patrulla designada. Tiene razón. Mike. Intervino. Miren a la unidad 4. Ha estado tratando de pasar por eso. La puerta giratoria durante 20 minutos porque su programación no permite que se sincronice con la velocidad de rotación de la puerta. Sofie tomó su cuaderno y comenzó a dibujar frenéticamente ala y rápido. ¿Qué es lo más molesto de que la IA de un videojuego malo se quede atascada en el terreno? Jenny se ofreció chocar contra las paredes, agregó a Raj, siguiendo literalmente cualquier camino que dibujes. Para ellos Mike se rió exactamente. Sofie conectó los puntos en su diagrama. Hicieron que su Mech Quantum se bloqueara para que siguieran patrones perfectos e irrompibles. Pero eso significa que tienen que seguirlos patrones que todos se dieron cuenta. Simultáneamente lo que siguió fue quizás la hora más ridícula en la historia de las invasiones alienígenas. Raj estableció una elaborada secuencia de equipo de construcción que funcionaba exactamente como un juego de mesa de trampa para ratones. Un mech activaría un rayo que caería y golpearía una palanca que haría rodar un barril hacia el camino de otro mech forzándolo a recalcular directamente en una tercera ruta de patrulla. Mecánica, la colisión resultante no pudo dañar su armadura bloqueada cuánticamente, pero dejó a 3 pavos reales robóticos gigantes atrapados en un bucle infinito de intentar
Esquivarse entre sí. Jenny. Descubrió que si colocabas la secuencia correcta de flechas de tiza decoradas, con corazones y caras sonrientes, por supuesto, los Mets la seguirían exactamente incluso si esas flechas conducían directamente a una fuente comercial. El agua no podía dañar al Mech bloqueado cuánticamente, pero tampoco podía detener su secuencia de movimiento de programa, lo que condujo a lo que los seguidores de Jenny en TikTok apodaron el ballet acuático más caro del mundo. Mike, aprovechando su experiencia en carreras de velocidad, descubrió cómo secuenciar. Romper las rutas de patrulla mecánica colocando obstáculos precisamente en los lugares correctos para obligarlos a realizar rutinas de respaldo que nunca se pensó que se activaran en secuencia. El resultado fue un Mech que seguía intentando ejecutar todos sus movimientos posibles a la vez, creando lo que parecía un pavo real robot en una fiesta de baile y Sophie, al juntarlo todo, creó su obra maestra, una red compleja de caminos, obstáculos y disparadores, que esencialmente convirtieron al centro de la ciudad en una máquina gigante de Rube Goldberg con un Mech bloqueado cuántico como partes móviles. Esto es sin precedentes. Ziggs SPL estaba gritando. En su teléfono espacial, sus plumas de la cabeza prácticamente se anudaban en nudos. Están usando nuestra propia programación perfecta contra nosotros. Se suponía que los estados bloqueados cuánticos los harían invencibles, no los convertirían en equipo de juegos en todas las plataformas de redes sociales. Los vídeos se estaban volviendo virales. Convertí una máquina de muerte alienígena en un espectáculo de fuentes. No es un clickbait. Los 10 mejores fallos del Mech bloqueado cuántico, número 4. Te sorprenderá POV. Estás viendo a robots alienígenas aprender sobre la mala inteligencia artificial para encontrar rutas, corriendo a toda velocidad por el mundo de la invasión alienígena. A un ritmo récord, Sophie estaba parada en su centro de comando de la Casa del Árbol, viendo cómo se desarrollaba el Chaos, un mech caminaba lentamente. En círculos alrededor de un árbol porque alguien había atado una señal de sígueme a su espalda. Otro se había quedado atascado en lo que los jugadores reconocerían como una pose. Después de intentar procesar demasiados comandos de movimiento. ¿Contradictorios a la vez, deberíamos decirles? Preguntó Marcus, viendo a un Mech intentar calcular un camino válido a través de lo que claramente era un tablero de lúpulo dibujado con tiza. Diles que los humanos se volvieron muy buenos rompiendo las mecánicas del juego. Específicamente porque no estamos bloqueados cuánticamente, que ser débiles significaba que teníamos que aprender a ser creativos. Sophie sonrió, viendo como un Mech particularmente frustrado intentaba lidiar con el hecho de que alguien había construido un laberinto con cajas de cartón en el medio de su ruta de patrulla. No, ella dijo que los dejara que lo resolvieran. Además, creo que alguien acaba de descubrir un error de warping correcto con las puertas giratorias y tengo que ver esto. Y aquí vemos que Sophie hizo clic en su siguiente diapositiva, tratando de no sonreír burlonamente ante la configuración familiar. ¿Qué sucedió cuando la unidad 9 de Battlemech encontró lo que los jugadores llaman un exploit de Spin Dash en el estacionamiento del centro comercial? Las imágenes mostraban un pavo real mecánico girando sin poder hacer nada en círculos después de quedar atrapado en el motor de física de la rampa de entrada curva. Alguien había agregado la música del meme de las estrellas fugaces. De fondo, los diplomáticos alienígenas reunidos hicieron una mueca colectiva en la primera fila. Las plumas de la cabeza del gran pontificador ZX estaban cayendo tan bajo que prácticamente tocaban el piso. La invasión había terminado hace 3 días cuando el último Mech se quedó atascado en lo que la diapositiva final de la presentación de Sophie llamó una serie de desafortunados errores de detección de colisiones perfectas de píxeles, o lo que la gente normal llamaría la victoria a través de los videojuegos. Un grupo de niños construyó un laberinto con cajas de cartón, pero la verdadera lección que Sophie continuó ahora, con su tarjeta de la suerte de Charizard en una funda protectora alrededor de su cuello, no se trata de quién ganó o perdió, se trata de por qué los humanos se volvieron tan buenos en romper las mecánicas de los juegos en primer lugar. Hizo clic en una nueva diapositiva que mostraba los primeros videojuegos. Como somos débiles, tuvimos que ser creativos. No podíamos simplemente superar los problemas, teníamos que encontrar soluciones inteligentes. Los corredores de velocidad fallan. Los cazadores secuencian. Los rompedores
Nos volvimos muy buenos en encontrar exploits porque no podíamos simplemente resistir el daño y ganar con fuerza bruta. En la audiencia, Marcus estaba tratando de no reírse del general Loniano de la CIA, que estaba tomando notas furiosamente sobre lo que parecía ser un toque en la guía de estrategia. Así que sí, tal vez no tengamos garras de fase cuántica ni glándulas de plasma. Sophie dijo que al llegar a la diapositiva final, mostraba una recopilación de todos los mejores fallos de Mech con más de 1.000 millones de vistas en YouTube, pero convertimos Unstoppable Invasion Force en el juego más grande de Simón dice de la galaxia, y honestamente, parecía mucho más divertido que otra presentación de PowerPoint aburrida sobre la debilidad humana. Sacó su mazo de cartas de Pokémon. Hablando de eso, ¿quién quiere aprender a jugar? La primera lección es sobre las ventajas de tipo y por qué no debes hacer que tu fuerza imparable sea débil ante literalmente todos los peligros ambientales. Las consecuencias fueron todo lo que Sophie podría haber esperado. Los diplomáticos alienígenas se agolparon a su alrededor mientras ella explicaba los conceptos básicos de las batallas Pokémon, olvidando su desdén anterior en la emoción de aprender sobre las cadenas de evolución y los movimientos combinados. Incluso el Plender de Z se quedó en los bordes tratando de parecer desinteresado mientras obviamente se esforzaba por escuchar su explicación sobre las proporciones de golpes críticos. Más tarde, cuando la multitud se estaba dispersando, el gran pontificador se acercó a su escritorio mirando nerviosamente por encima del hombro. Hipotéticamente hablando, susurró que las plumas de la cabeza se movían si uno estuviera llevando a cabo una investigación militar vital sobre las capacidades estratégicas humanas. ¿Cuál sería el Pokémon inicial óptimo? Sophie fingió pensarlo. Bien, para fines puramente de investigación. Milita. Recomendaria Bulbasaur. Bueno. Para principiantes, muchas opciones estratégicas. Y sonrió. Parece que apreciarías una buena presentación en PowerPoint sobre los efectos de estado. Ya veo, asintió con la cabeza seriamente tomando notas. Y estos análisis tácticos de TikTok de tu victoria, puramente para fines académicos, por supuesto, Sophie. Estuvo de acuerdo solemnemente, al igual que estoy segura de que definitivamente no es un cartucho de juego de Pokémon Scarlet que vi metido en tu túnica ceremonial, las plumas de la cabeza. Plender de Zix SE. Volvieron de un tono brillante de púrpura. Avergonzado, el Consejo Militar Supremo exigió que estudiara todos los aspectos de las capacidades de combate humanas ahora sobre estas técnicas de caza brillantes que he escuchado mencionadas cuando Sophie comenzó a explicar las complejidades de las tasas óptimas de encuentros legendarios. Captó la mirada de Marcus. Al otro lado de la habitación, él le dio un pulgar hacia arriba. Y luego volvió a enseñarle a un grupo de diplomáticos andromedanos cómo jugar Mario Kart. Tal vez la próxima vez pensó que podrían saltear la invasión por completo y simplemente organizar un torneo de juegos galácticos. Después de todo, probablemente había muchos extraterrestres que necesitaban aprender que, a veces, la mejor manera de ganar era dejar de intentar ser imparable.